Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente por este medio, por Facebook. Gracias a Dios que estamos conectados. Gracias a Dios que nos podemos saludar, que podemos pues, estar un tiempo compartiendo la palabra de Dios. Y hoy en estos tiempos difíciles, tiempos en, en los que la palabra del Señor, otros que sucedieran, porque amamos nosotros a nuestro prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas, pero amamos al prójimo también, por supuesto. Eh, ¿Ok? Eh, pues nosotros sabemos que lo que pues sucede es lo que está escrito en la palabra de Dios, se está cumpliendo al pie de la letra. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo y pues nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar pues atentos a lo que dice la palabra del Señor, atentos al Señor, atentos a Dios, a leer su palabra, a estar en oración, al estar intercediendo por los demás, a amar a nuestro prójimo, como dice su palabra, amar a cada uno de los que conocemos, por supuesto, y el amor nos permite perdonar también, amar a nuestra familia, amar a nuestra esposa y la esposa al esposo, amar a nuestros hijos, cuidarnos, protegernos, interceder los unos por los otros también, que es muy, muy importante. Es necesario que nosotros seamos intercesores, intercesores los unos por los otros y más en estos tiempos difíciles, peligrosos, y más que sabemos cuando aquel día se acerca, el día en que el Señor Jesús ha de venir por su iglesia. Así que tú y yo tenemos que estar listos, preparados, cercanos al Señor, cercanos a Dios, para que Dios toque nuestro corazón todos los días y que haya una comunicación con Dios y sentir su presencia en nuestro corazón, que nuestro ser se llene de su santa y bendita presencia y que nos haga ser pues también con ese espíritu de valentía y dominio propio para seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Pues qué bueno que están con nosotros. Si tú tienes una petición de oración, antes de iniciar el tema del día de hoy, si tú tienes una petición de oración, tienes algo en tu corazón o sabes de alguien que, que necesita oración, pues si hay una enfermedad o si te sientes solo y te sientes triste, si te sientes pues a veces con melancolía, a veces solitario, eh, puedes hacernos una petición de oración. Aquí abajo está el número telefónico, escríbenos al WhatsApp, ahí vamos a leer tu petición y vamos a orar por ti. Claro que sí, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia. Haznoslo saber, danos tus datos. También si tú gustas te podemos visitar aquí en Benjamín Hill o en una comunidad cercana, por supuesto. Gloria a Dios. Un saludo para Laisha Cañedo. Que Dios me bendiga. Dios te bendiga, Laisha. Gracias a Dios por ti. Muy bien, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Es el tema número 2, guerra en Ucrania. Y estamos en la serie Guerras y Rumores de Guerras. Ya tuvimos el primer tema. Este es el tema número 2. Y espero que sea de gran bendición para tu vida y que nosotros rescatemos de este tema todo lo bueno, todo lo amable que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en el mundo y nosotros tenemos que estar dispuestos también a acatar la voluntad de Dios y empezar a estar más cerca de Dios, que es lo que Dios quiere para nosotros en esta vida, más cerca de Dios cada día. Muy bien, vamos a leer ahí en Marcos capítulo 13 del 5 al 8. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Si tú tienes otra versión de la palabra de Dios, no hay problema. Tal vez una versión internacional o una traducción viviente o la palabra de Dios para hoy o la Dios habla hoy. La palabra se llama precisamente una versión de la Biblia. Si tú tienes una versión católica, cualquiera que sea, también la puedes leer. Dice exactamente lo mismo, con otras palabras, por supuesto. Hay muchas versiones.
la versión latinoamericana, la versión Jerusalén. Hay un video aquí, también lo puedes ver aquí en el canal. El Café también, recuerda que hay que suscribirse al canal El Café, Cristo, Amor, Fe y Esperanza, y ahí pues hay muchos videos, tenemos muchísimos videos, más de 50 videos, en donde tú los puedes ver y estar escudriñando la palabra de Dios. Y hay un video precisamente que se llama 20 versiones de la Biblia, tú puedes citarlas ahí y ver cuántas versiones de la Biblia existen, y en español, por supuesto. La Biblia del Oso, que es escrita por eh, Cipriano de Varela, que data de 1569, y tú la puedes citar. Hay muchas versiones y tú la puedes leer la palabra de Dios. Yo sé que tú tienes una Biblia en casa, incluso tú puedes descargar la palabra de Dios en cualquier video de El Café, del canal El Café. Tú lo puedes descargar, abajo está el link, dice Biblia o la Biblia, y tú la puedes descargar en tu celular para que también tengas una Biblia digital. ¿Okay? Entonces, Marcos 13, del 5 al 8, dice lo siguiente. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, o sea, no tengas miedo, no tengas tu temor de lo que estás oyendo, de lo que están hablando las personas, de lo que se escucha en internet, de lo que se escucha en la radio, en la televisión, en los periódicos, que todavía existen periódicos en papel y por supuesto digitales, porque es necesario, dice, que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Fíjate lo que dice. Nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Así que si hay guerras y rumores de guerra, si hay guerras ahorita, como la que estamos comentando y la que comentamos en el tema número 1, y por supuesto la guerra que hay también en Israel con Hamas, con también el Líbano, que hubo un pequeño encono, ahí no sé si todavía esta guerra, pero también con Irán, con la franja de Gaza, también con Palestina. Todo esto son guerras, pero también hay rumores de guerras. Se dice ahí que pues que puede ocasionar esto una guerra más grande, entonces no lo queremos nosotros, por supuesto, y tenemos nosotros que estar agarrados de la mano de Dios, más cerca de Dios. Tenemos que estar en este tiempo. Yo te digo a ti que es necesario que te acerques a Dios, que te aferres a Dios, que ames a Dios más, que te acerques más a la iglesia donde tú vas, donde tú asistes, que vayas más comúnmente a la congregación, que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, y más cuando sabemos que estas cosas acontecen y Jesucristo sabemos que viene pronto por su iglesia. Así que no dejes de venir a la iglesia. Tristemente, escucho de muchos pastores, he estado escuchando a pastores de Argentina, en donde ellos promueven pues la evangelización de las personas también, donde muchos pastores se conectan con ellos para escuchar de cómo pueden alcanzar más personas para Cristo, incluso también acá en Estados Unidos. Pero algo común que se está viendo en estos tiempos es que las iglesias, muchas iglesias solas, hay muchas iglesias con muy pocos miembros, hay muchas iglesias en donde los pocos miembros se van, se van y se quedan más pocos miembros. Entonces, no seas tú de ellos. Yo te invito a que tú regreses a la iglesia, que regreses a la congregación y que seas una persona útil en las manos de Dios, que apoyes a tu pastor o tu director, como tú le llames ahí en tu congregación, o al presbítero, no sé cómo le llamen ahí en tu concilio, pero apóyalo, bendícelo, ora por él, apoya a la familia pastoral. Si tienes un ministerio, desarróllalo, porque es tiempo de estar más cerca de Dios. Eso comentábamos la semana pasada, que es necesario desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado, vestirnos todos los días con la armadura de Dios, vestirnos todos los días
con la presencia de Dios, que es más importante, para que el enemigo huya de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, todo esto que está aconteciendo es principio de dolores, son estos, dice, son principios de dolores, son principios del todo la gran tribulación que viene después. Entonces, ahorita nosotros ya vimos desde el 2019 que hubo una pandemia y luego vino una cuarentena a nivel mundial, pero después vino también una vacunación a nivel mundial. Pero ahora estamos viendo cómo después de ello hay guerras, hay rumores de guerras, incluso también hay otras cosas que son plagas, que también menciona Mateo capítulo 24, plagas también. Ahí vemos en Estados Unidos que se dice que va a haber una plaga muy grande de chicharras, esas que suenan mucho, también le llaman cigarras. Va a haber una plaga grande. Ahorita vemos que hay muchos zancudos, muchos mosquitos por muchas partes, también es un tipo de plaga. Vemos también que hay plagas de babuinos. Fíjense qué curioso. Estos son unos tipos de monos llamados babuinos, que en Estados Unidos también hay muchos, y en otras partes también. Incluso también hay plagas ahorita de jabalíes en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Entonces, eso habla la Biblia en Mateo 24. Hay plagas también. Entonces, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero es principio de dolores, dice la palabra. ¿Okay? Y vamos a ver entonces, vamos a entrarnos en el tema, que es la guerra de Ucrania, o la guerra en Ucrania. Orígenes de la guerra. Los orígenes claros de la guerra pues viene desde hace mucho tiempo, desde la descomposición de la Unión Soviética, lo que era la URSS, la llamada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o también otros le decían socialistas soviéticas, y que una fecha, por supuesto, de independencia por allá en el siglo XX, por supuesto, a finales del siglo XX, en los años 90, parece ser, pero en los años 90, y vemos nosotros como antes, pues, la Unión Soviética estaba compuesta de Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, eso que es donde hay ahorita la guerra, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán. Todas estas repúblicas se desprendieron de la Unión Soviética y quedó Rusia como el sucesor legal de la Unión Soviética, o sea, como la república más grande, que era la parte medular de la Unión Soviética, y si lo sigue realmente siendo, y ahí está pues la capital de Rusia, que es Moscú, que era la capital en aquellos tiempos de la Unión Soviética. Y aquellos que nos ven van a ver el video en YouTube, pues ahí van a estar viendo el mapa que data del 2018, que es de Abel Lobo, que está por EOM, perdón, OEM, ustedes quieran hablar en inglés, ¿no? EOM en español, que es una cartografía. Entonces, la descomposición de la Unión Soviética pues data de los años 1990, o sea, a finales del siglo pasado, de 1990 y 1991, se produjo esta descomposición de la Unión Soviética y tuvo enormes implicaciones geopolíticas, o sea, hubo una división de la Unión Soviética con la llamada también perestroika. La perestroika, que fue una política de Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Mikhail Gorbachev. Recordamos a este presidente de la Unión Soviética. Muy bien. Y pues tenemos también que pues Rusia, en este caso la Unión Soviética, pues perdió espacio soviético o postsoviético. Después de 30 años de la caída de la Unión Soviética, nosotros podemos hacer o ver que realmente este es el origen real de
de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque muchas personas pues todavía ven a Rusia, a Rusia, sí, dentro de Ucrania como los ucranianos todavía se sienten rusos rusos, perdón, como parte de la Unión Soviética. Incluso rusos se creen todavía que Ucrania pertenece a ellos, o sea, la sienten de ellos todavía. ¿Por qué? Porque todavía recuerdan lo que es la Unión Soviética. Y pues vamos a ver estos orígenes. Fíjense que toda la parte roja, aquellos que nos van a ver por YouTube, toda la parte roja pues es Rusia. Ustedes véanlo ahí. Después toda la parte roja es Rusia. Es un mapa que le estamos compartiendo. Y después viene ahí otros miembros de la Unión Soviética que estaban en ese tiempo, que fue precisamente lo que ahorita comenté: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. Todos ellos estaban añadidos a Rusia. Por supuesto, Crimea, que fue añadido no hace mucho, hace como unos 13 años. El Donbass, donde ahorita también hay guerra. Se dice que el Donbass ya es parte de Rusia. Y hay una parte que se llama Kaliningrado, que está curioso porque está enseguida de Lituania, pero Lituania está fuera de Rusia, y esta parte que se llama Kaliningrado pertenece a Rusia. Fíjense qué curioso, pero es como, así como de Estados Unidos es Alaska, que Alaska está lejos, ¿no? Así también Kaliningrado es parte de Rusia y Kaliningrado está lejos. Entonces, esa es la división de otros miembros de la Unión Soviética que dejaron de serlo. Y ahí está, por supuesto, Ucrania. Y después están los otros países conocidos como del Pacto de Varsovia, que se mencionaba mucho en los 80s. El Pacto de Varsovia que comprendía a lo que es el país de Polonia, Alemania, por supuesto la oriental, la República Checa y la República Eslovaquia, perdón, lo que antes era Checoslovaquia, y también Hungría, donde son los húngaros, Rumanía, o Rumania también la conoce, y Bulgaria. Todos ellos son países del Pacto de Varsovia. Y después tenemos otros antiguos estados comunistas que también se dice que pertenecían, o sea, que eran parte de todo el conglomerado de la Unión Soviética de países. Por eso se llamaba Unión de Repúblicas. Fíjense bien, Unión de Repúblicas. Eran muchas repúblicas que compartían el comunismo. ¿Okay? Y otras repúblicas antiguas que compartían estos estados o esta forma de gobierno comunista era también Eslovenia, Croacia, que ya hemos escuchado que juega fútbol también, ¿no? Croacia, que es muy famosa, la playera que tiene una cuadrícula en color rojo y blanco. Bosnia y Herzegovina, que también la hemos escuchado. Serbia, Kosovo, Albania. Albania también, y tenemos ahí Macedonia del Norte. Entonces, todas esas repúblicas son otros antiguos estados comunistas que compartían lo mismo que era la URSS, compartían también el comunismo entre ellos. Muy bien. Entonces, todos estos países conformaban la Unión Soviética. Fíjense que eso realmente es el antecedente, vamos a decirlo así, geopolítico de lo que ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania. Un saludo para mi hermano Roberto Covarrubias, que Dios lo bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones para la familia. Gracias. Muy bien. Hubo también, por supuesto, un telón de acero en 1991. Este telón de acero
Recordemos que Alemania fue dividida en dos y por ahí pasaba este telón, no nada más de Alemania, sino también la República Checa y por la República Eslovaca, por Hungría y pasaba por Rumania y Bulgaria. Entonces, ese telón de acero separaba a todos aquellos países que querían estar en un nuevo sistema económico de aquellos que seguían en el comunismo. Y recordemos, por supuesto, pues la que había una Alemania occidental y una Alemania oriental, ¿okay? De aquellos tiempos de 1991 y hubo también un límite oriental de la OTAN. Esto es ya en el 2021. Recordemos que es muy sonado ahora en las noticias a hablar acerca de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que conforman muchos países, en los cuales también pues están en la mayoría de los países de Europa, incluido Estados Unidos, y por acá lo podemos ver que está en color azul. Después lo van a ver ustedes también aquí en YouTube. Y este límite oriental, ahora en el 2021, pues ya está a un lado de Moldavia, que divide a Rumania, y también está por acá dividiendo precisamente a Ucrania con Eslovaquia y Polonia, y luego también está dividiendo a Bielorrusia con Lituania y Bielorrusia con Letonia, pero también a Rusia con Estonia y también, por supuesto, Lituania con Kaliningrado y Polonia también con Kaliningrado. Entonces, ¿por qué? Porque Kaliningrado pues pertenece a Rusia. ¿Okay? Así es. Entonces, se está viendo estos límites orientales desde el 2021, donde ya la OTAN pues está en presencia, o sea, se movieron. Muchos países se añadieron a la OTAN y por eso que ahora la OTAN pues tiene un mover hacia más cerca de Rusia. Muy bien. También hay unas regiones escindidas, se llama, de facto, que aquí las vamos a poder ver en color amarillo, que es el Donbass, donde supuestamente todavía hay guerra. Y también está una república que se llama Transnistria. Fíjense que esta república de Transnistria se dice que no pertenece a nadie. Qué curioso, ¿verdad? La república de Transnistria es una república, estaba viendo un reportaje de esta república, dice que esta república, fíjense que no tiene relación con ningún otro país, nada más con uno que es Moldavia, con Moldavia, que pueden ir a Moldavia de una república a otra, porque Transnistria es un país que no es reconocido como país. Fíjense qué curioso. No es reconocido como país a nivel mundial, pero sin embargo existe y está entre Ucrania y Moldavia. Es un pedazo, es una franja que llamado así Transnistria, que realmente tiene una prosperidad notable. No tiene tanta prosperidad como otros países, por supuesto, pero vive bien la gente, pero solamente las personas pueden ir a Moldavia y regresarse a Transnistria. El nombre es curioso, ¿no? Pero usted lo están conociendo y yo lo conocí hace poco tiempo, no hace mucho. Transnistria, si ustedes quieren conocerlo, ahí búsquenlo ahí en YouTube, van a poder ver este país de este nombre. Entonces son regiones escindidas de facto. Ahí está el Donbass y Transnistria. Y países eslavos orientales, pues también existen. Ahí ustedes lo van a poder visualizar en mapa, geopolítico que les estamos mostrando. Muy bien, pues esta es la parte medular, se puede decir, que es la base por la cual Rusia invadió Ucrania. Fíjense, ¿por qué? Porque Rusia todavía considera Ucrania como parte de sí, parte de Rusia, parte de la Unión Soviética, y algunos ucranianos se consideran todavía soviéticos y algunos
rusos consideran que Ucrania les pertenece. ¿Okay? Entonces, de ahí viene, ¿por qué Vladimir Putin no ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania? Y esto viene en el National Geographic, es una opinión del National Geographic de España. Ahí viene este artículo y dice, para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos, es lo que ahorita les comentaba. Pero los rusos también consideran a Ucrania un hermano menor, así que consideran a Ucrania como una Rusia pequeña. Y ahorita vamos a ver que incluso hasta la religión, o sea, la iglesia cristiana ortodoxa, tanto de Rusia como de Ucrania, tienen mucho que ver, están muy unidas. Ahorita vamos a ver. No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio, o sea, así como era la Unión Soviética en los tiempos anteriores. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. O sea que Ucrania puede decidir de pertenecer a la OTAN o no pertenecer, que ellos decidir qué moneda tener y olvidarse de Rusia. Para muchos rusos eso no es aceptable. ¿Okay? Para ellos, dice, representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. José María Faraldo Jarillo es historiador de la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation o La Conversación y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons, o sea, para creativos comunes, para cualquiera que quiera utilizarlo. Por eso aquí lo pusimos, porque es Creative Commons y viene en el National Geographic de España. Así que esa es la razón que se cree. ¿Okay? Por el cual pues Rusia invadió Ucrania. Y encontramos también un artículo en la revista Rolling Stone. No sé si usted la ha escuchado, una revista que generalmente de música. Incluso Rolling Stones pues fue un grupo musical secular. Y aquí se habla precisamente, hay un artículo que dice Ucrania, incertidumbres e imposibilidades para el fin de la guerra. Así que vamos a leer este artículo de la revista Rolling Stones para comprender mejor lo que está pasando en Ucrania. El siguiente texto hace parte del libro Guerra en Ucrania, origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global. O sea, se cree que esta guerra pues, realmente puede atraer o puede desencadenar otras guerras o una guerra más grande, que es lo que no se quiere. Es lo que no se quiere porque incluso pues se habla también de una invasión a Taiwán, incluso se habla también de una participación de Corea del Norte, entonces son cosas que se dicen que pueden ocurrir. Su autor, Carlos Alberto Patiño Villa, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, así que este artículo de la revista Rolling Stone es de esta persona, Carlos Alberto Patiño Villa, que es el autor y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. ¿Okay? Desde el comienzo mismo de la guerra, cuando Rusia desplegó un gran ejército para intervenir en territorio ucraniano en febrero, como en las diferentes guerras de invasión desde la antigüedad, ante la pregunta sobre cómo podría lograrse el fin de la misma, surgieron los tres escenarios básicos que se mantienen como una constante en la historia. Primero, las fuerzas militares del Estado invadido son derrotadas en las confrontaciones bélicas y en consecuencia pierde el control territorial, la población deja de apoyar a los gobernantes y el Estado es derrotado. En este caso, cualquier posibilidad de terminación de guerra está determinada porque el Estado atacado deja de existir y por ende cualquier tratado que pueda negociar se limita más o menos a la rendición y desaparición de cualquier estructura institucional que pueda reorganizar la población en un orden autónomo. Los ejemplos de este tipo de rendiciones son abundantes desde la antigüedad, incluso la misma historia de la formación del Estado en Rusia desde antes del periodo de los Romanov es un ejemplo claro. Con el surgimiento de los Romanov, la toma de territorios que se consideraban independientes como el del Kanato de los tártaros de Crimea
durante el siglo XVIII a través de la guerra primero y luego en la imposición de una seria transformación política e incluso cultural, dicho kanato desapareció. Dorman Davis provee en un libro realmente aleccionador sobre la desaparición de estados y sociedades de ejemplos copiosos de procesos similares. Pues esto habla también de la historia de Rusia, pero también recordemos nosotros que pues también Israel fue invadido por Babilonia, fue invadido por por los asirios, también por los de aquel tiempo, fue invadido por muchos pueblos, fue tomado esclavo. Recordemos que tuvo esclavitud por 400 años, si no recuerdo, en Egipto, así que el pueblo de Israel también sufrió este tipo de situaciones, así como ahorita lo está sufriendo Ucrania. Pero pues como leíamos aquí también, la población deja de apoyar, dice, a los gobernantes y el Estado es derrotado. Cuando el pueblo se da y el gobernante se da y dice, ¿sabes qué? Pues somos invadidos y hagan con nosotros lo que el gobierno invasor quiere. Pero en este caso, pues ya lleva la guerra en Ucrania pues más de 2 años y lo que ha pasado es que otros países han apoyado a Ucrania y les ha proveído de armamento y pues por ello la guerra sigue hasta el día de hoy, aunque se dice que Rusia pues va ganando terreno hasta el día de hoy. Ese es en primer lugar. Eso es primero, las fuerzas militares del Estado invadido son derrotadas, pero pues hasta ahorita pues todavía se puede decir que Ucrania pues ahí está. Segundo, el Estado invadido logra establecer una capacidad suficiente de resistencia, es lo que ha estado pasando. Reorganiza las veces que sea necesario sus tropas, consigue más armamento, como ha conseguido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, él se llama así. Logra apoyos de terceros estados, expulsa al invasor y conduce un contraataque que lleva a la derrota del invasor, cosa que tampoco ha sucedido. Rusia sigue invadiendo, que puede incluir una alianza más amplia de estados contrarios al invasor. Es lo que se está queriendo. Incluso se dice que hay algunos unas prácticas militares allá en Polonia, ¿no? En donde varios países están haciéndolo. Eso se ve también en videos en YouTube, es público. Esta puede ser en parte la historia misma de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, que libró una brutal guerra de resistencia contra el invasor alemán bajo el gobierno del régimen nazi y que teniendo apoyo de los aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos, fíjense qué curioso, que en la Segunda Guerra Mundial Rusia tuvo apoyo de Estados Unidos, que a través de la ley de préstamos y arrendamientos otorgó tanto dinero como armamento, equipos médicos de campaña e incluso alimentos a la Unión Soviética. Lo que antes era la Unión Soviética, Estados Unidos la apoyó, no nada más con armamento, sino con dinero también. Así, esta logró reorganizar a sus tropas, ir al contraataque y desde el flanco oriental alemán obtener su derrota. O sea, por eso el 9 de mayo Rusia festeja la victoria de la Segunda Guerra Mundial cuando derrotó a los alemanes. Por eso ese es el famoso desfile del 9 de mayo, donde el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues es el que, pues el principal, que es el que dirige y da unas palabras el 9 de mayo, que es el día de la victoria, así se llaman, el día de la victoria sobre los nazis, sobre Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Así, esta logró organizar a sus tropas, ir al contraataque y desde el flanco oriental alemán obtener su derrota. En otras palabras, la Gran Guerra Patriótica, como denominaron los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial y su participación en ella,
hubiese sido imposible sin la ayuda y el reconocimiento occidentales. Fíjense, si no hubiera sido posible ello, según aquí esta revista Rolling Stone y este autor, si no hubiera tenido apoyo Rusia, en este caso la Unión Soviética, de los occidentales y de Estados Unidos, pues no hubiese ganado la guerra contra Alemania. Tercero, ninguno de los estados confrontados, tanto el invasor como el invadido, logran imponerse sobre el adversario. En consecuencia, tienen que optar por lograr victorias mínimas que les permitan tener posiciones firmes en la negociación de un tratado para finalizar la guerra. Ahora que hubo una visita de Vladimir Putin a China, anteriormente el presidente de China pues estuvo allá en Francia, y pues se dice que llevó a China ya para platicar con Vladimir Putin en la visita a China, que pues uno de los planteamientos de Xi Jinping, presidente de China, es que pues se llegue a un acuerdo, a una paz, a un acuerdo de paz en Ucrania, y parece ser que viene un acuerdo de paz para Ucrania, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Estamos orando por ello para que Dios haga la obra. Y seguimos leyendo, dice, estas circunstancias han sido frecuentes y se puede identificar una serie clara de casos desde la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, en donde se evidencia cómo los estados tienden a fortalecer su posición sobre el terreno de los combates, lo que conlleva que las personas no combatientes, que usualmente se identifican como civiles, sean también objeto de severas represalias y ataques violentos. Desgraciadamente, pues ahora que estamos viendo imágenes de guerra, de la guerra en este caso de Ucrania, pues como muchos edificios han sido destruidos, donde vivía mucha gente, ya tienen un estilo de vida urbano, de edificios de multifamiliares, y así viven allá. Entonces vemos cómo esos multifamiliares pues han sido destruidos, y lo que todos queremos. Por eso el Señor dice que Él trae su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, sino que es una paz real, una paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que conlleva, pues, sí, usualmente pues personas civiles sean también objeto de severas represalias y ataques violentos, al punto que durante el siglo XX se consideró que actos masivos de tales características debían ser nominados y castigados, como hizo Rafael Lemkin con los actos que terminó caracterizando como genocidio y otros casos más. ¿Okay? Muy bien, pues esto es un panorama general de la guerra en Ucrania que presenta esta persona, este autor, que se llama Carlos Alberto Patiño Villa, en la revista Rolling Stone, pues en español, por supuesto. Ahí lo encontramos y por eso se los compartimos. Bien, y pues otro aspecto importante de la guerra en Ucrania, pues es la iglesia. Pues se dicen muchas cosas acerca de la iglesia en Ucrania y en Rusia, porque la iglesia de Ucrania pues depende del concilio de Rusia, depende de la iglesia ortodoxa en Rusia. Recordemos que en Rusia y en Ucrania pues hay iglesias ortodoxas. Recordemos que también se separó de la iglesia católica. Bien, comentábamos que es la segunda comunidad cristiana más grande, que reúne a unos 250 millones de creyentes. 250 millones de creyentes, pues es bastante grande el número, y en todo el mundo, especialmente en Oriente. Así que esta iglesia ortodoxa pues tiene muchos adeptos allá en Rusia y en Ucrania. La fuerte agresión, dice, de Rusia sobre Ucrania en esta guerra ha tenido profundas e irreversibles consecuencias políticas
económicas y sociales en el país, liderado por Volodymyr Zelensky. Pero mientras las tropas combaten en suelo ucraniano, un conflicto subterráneo y menos visible también se está gestando en el país. Se trata de la religión o la rebelión religiosa, le llaman, que según expertos no tiene precedentes y que afecta directamente a la popular Iglesia Ortodoxa rusa, altamente influyente en Kiev. Recordemos que la Iglesia Ortodoxa rusa es la que, vamos a decir así, está sobre está en la organización principal de la Iglesia Ortodoxa en, en Ucrania. O sea, la Iglesia Ortodoxa ucraniana depende de la Iglesia Ortodoxa rusa y está en Kiev, que es la capital de Ucrania. Desde que comenzó la invasión, diversos obispos y sacerdotes fieles a dicha iglesia han manifestado su rechazo hacia Kirill. ¿Quién es Kirill? Ahorita vamos a ver quién es Kirill. El patriarca de Moscú y máximo representante de esa institución religiosa. Vamos a ponerles ahí también imágenes acerca de quién es Kirill, que es el patriarca, el máximo jerarca pues, de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, de la cual depende pues, la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Incluso muchos creyentes ucranianos han dejado de orar por él durante los servicios, lo que representa el signo más fuerte de desobediencia en el mundo ortodoxo. Recordemos que muchas iglesias católicas pues oran por los obispos, oran por el papa, oran, ¿no?, por todos los que están a cargo y de la iglesia católica. Pues igual en la iglesia ortodoxa rusa pues también se ora y también en la iglesia ortodoxa ucraniana, puesto que depende de la iglesia ortodoxa rusa, pues también oraban por este hombre Kirill, que es el encargado o el máximo representante de la iglesia ortodoxa rusa. Kirill, un aliado de Putin, actualmente dice que existen dos grandes comunidades ortodoxas en Ucrania. La iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú, o sea que la depende directamente de Moscú, que está bajo la jurisdicción de la iglesia ortodoxa rusa, y la iglesia ortodoxa de Ucrania, que es la que está pues independiente, vamos a decirlo así. Hay dos partes, una ortodoxa en Ucrania, que depende de la iglesia ortodoxa rusa, y otra ortodoxa ucraniana, que es propia de Ucrania. Esta última se estableció en el 2018, pues hace muy poco, 6 años, luego de separarse de su contraparte rusa tras pasar más de 300 años vinculada a ella, lo que representó un paso importante para romper con la subordinación religiosa hacia Rusia. Pues esta situación que existe desde el 2018 de que una parte de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania se separó de la Iglesia Ortodoxa rusa y ahora ha formado un concilio propio en Ucrania, pues se dice que es uno de los puntos por los cuales pues también hay guerra. Pues yo creo más bien que la Iglesia Ortodoxa rusa, así como las iglesias cristianas a nivel mundial, pues buscamos siempre el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo espero que así sea. Yo creo que es el sentir y lo que busca también Vladimir Putin cuando va a la iglesia ortodoxa rusa, pues es que pues Dios bendiga su vida y pues en esta guerra en Ucrania, pues dice, ellos defienden pues que hay sí una situación especial en Ucrania acerca de ideas que vienen desde guerras mundiales anteriores, y es el por qué pues está atacando Ucrania. Pero pues yo deseo en mi corazón que haya amor, que haya paz en Ucrania y que haya paz, ¿verdad?, entre las iglesias. Incluso cuando Vladimir Putin él ahora nuevamente eh, pues tomó protesta como presidente de Rusia. Él, en parte del protocolo de la toma de protesta, él fue a la iglesia ortodoxa que está enseguida del Kremlin, fue a la iglesia ortodoxa y ahí estaba precisamente el líder religioso de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill, y le dio la bendición. Yo creo que
él siempre busca, en caso de Putin, pues busca la relación estrecha con Dios, ¿verdad? Y la bendición de Dios. Eh, pero según lo dicen los últimos datos oficiales, la, la UOK-MP, que es la iglesia ucraniana del Patriarcado de Moscú, o sea que la que depende. Pero según los últimos datos oficiales, la UOK-MP, o sea, la iglesia ortodoxa ucraniana que depende del Patriarcado de Moscú, sigue siendo la más grande del país, con unas 12.000 parroquias, fíjense, 12.000 parroquias dentro de Ucrania, y la UOK, en cambio, tiene unas 7.000 parroquias, o sea, la que es propiamente ucraniana, la que se separó en 2018 de Rusia. Hasta antes de la invasión, esto significaba que Rusia continuaba ejerciendo una influencia sustancial en el ámbito espiritual ucraniano por las 12.000 parroquias que tienen todavía. Lo anterior es aún más importante si se considera que Ucrania tiene la tercera población ortodoxa más grande del mundo, por detrás de Rusia y Etiopía, según Pew Research. En este país, 8 de cada 10 adultos, el 78%, se identifica como ortodoxo, pero la agresión liderada por Vladimir Putin sobre Ucrania, que de paso ha destruido cientos de iglesias con sus tanques aéreos, vino a sacudir el poder de la UOK-MP, o sea, de la iglesia ortodoxa ucraniana, el Patriarcado de Moscú. Se han destruido varias iglesias, desgraciadamente, y eso es lo que no queremos como cristianos, por supuesto. El patriarca ruso ve la guerra con Ucrania como una especie de guerra cultural entre una concepción occidental de la vida y una concepción oriental de la vida. Le explica a BBC Mundo Thomas Bremer. Recordemos que este es un comunicado de la BBC News Mundo, de la BBC de Londres. Thomas Bremer es profesor de teología ecuménica e investigador de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Universidad de Münster, Alemania. De acuerdo con diversos académicos, Kirill, al igual que Putin, comparte la visión de un Ruski Mir o mundo ruso, donde los ucranianos y rusos son un mismo pueblo. Eso les comentaba al principio, que todavía muchos rusos dentro de Rusia ven a Ucrania como parte de ellos e incluso dentro de Ucrania hay ucranianos que quieren adherirse a Rusia otra vez, que anhelan estar junto a Rusia. Y vamos a ver una perspectiva bíblica de la invasión rusa a Ucrania, y esto es un escrito de la Iglesia de Dios Unida, que es una asociación internacional. Es un escrito de Darris McNeely, presentador de Beyond Today, o Más Allá de Hoy. Darris McNeely trabaja en la oficina central de la Iglesia de Dios Unida en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. Y vamos a comentarles esta nota de la perspectiva bíblica de la invasión rusa a Ucrania. La brutal invasión de Rusia a la vecina Ucrania ha sorprendido al mundo y ha sacado a Europa de su prolongado adormecimiento en cuanto a la guerra, por supuesto. ¿Arroja la profecía bíblica alguna luz sobre esto? Y esa es la pregunta que él plantea. Esta invasión, que tiene una extraordinaria importancia, exige que prestemos gran atención a la palabra de Dios y reflexionemos seriamente en cuanto al impacto humano de esta guerra, y veamos también, por supuesto, la cuestión de qué se está cumpliendo bíblicamente en cuanto a las profecías que dice la palabra de Dios. Las escenas que hemos visto de ataques con misiles a hospitales y edificios públicos que albergan civiles demuestran la enconada ferocidad de la invasión rusa. El hecho de haberse perpetrado sin una causa realmente justificada nos hace tomar conciencia de la dureza y frialdad de las fuerzas involucradas. La realidad oculta es que en este conflicto están operando fuerzas espirituales de otra dimensión. Aquí dice Darris McNeely de la Iglesia de Dios que aquí están operando otras fuerzas que no son las fuerzas físicas, sino espirituales, y
están involucradas. Dice, somos testigos de una guerra que tiene su origen en el diablo, o sea que se dice que el destruir esta guerra que continúa en Ucrania hasta el día de hoy, desgraciadamente, pues tiene que ver también con espíritus, ¿no? Con el diablo y con demonios. Entonces, pues dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de, de desear el mal a nuestro prójimo, sino amarles, bendecirles y no matar, no hacer guerra, por supuesto. Quien ha sido homicida y mentiroso desde el principio, o sea, el diablo ha sido homicida y mentiroso desde el principio, por eso él se basa en esto, en Juan también 8:44, que ustedes pueden leer ahí. Jesucristo resume los sucesos del tiempo del fin. Casi al final de su ministerio en la tierra, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y recordemos que esto viene en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3. En su respuesta, Jesús enumeró varias señales o condiciones importantes. Las 4 primeras se relacionan con los primeros 4 sellos del Apocalipsis. En el capítulo 6, la apertura de cada sello describe un jinete y un caballo que representan un aspecto predominante que se intensifica en el tiempo del fin. En conjunto normalmente se les conoce simplemente como los 4 jinetes del libro del Apocalipsis. Entonces, él relaciona lo que dijo nuestro Señor Jesucristo con lo que viene en Apocalipsis acerca de los 4 jinetes que ya se están viendo en estos tiempos, dice este hermano Darrix McNeely. Notemos cómo los describió Jesús en Mateo 24, comenzando con el primero. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es el versículo del 4 al 5 en Mateo 24. Énfasis nuestro en todo este artículo, a menos que se indique lo contrario, dice McNeely. Luego continúa, y oiremos de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice del versículo 3 al 8. Y eso hemos estado viendo, ha habido hambres, también hemos visto migración de personas en varios países, incluso por aquí por México siguen pasando migrantes, y esto es por la falta de oportunidades dentro de sus países, y también esto habla de escasez de alimentos, por supuesto, y no nada más aquí en América Latina, sino también en otras partes del mundo. Se ha visto esta situación por allá en Asia y también en África. Religión falsa, guerras, hambrunas, plagas y desastres conforman la lista del comienzo de los dolores, o como se traduce en otras versiones, dolores de parto que aumentan en frecuencia e intensidad. O sea que se van viendo estas situaciones en diferentes intensidades dentro del mundo. Hay guerras, unas guerras más acentuadas que otras, pero a fin de cuentas guerras, rumores de guerras. Ahorita vemos también otro encono que se está suscitando entre Taiwán y China también. Y también ha habido encuentros de guerra entre Estados Unidos y también Yemen por la situación en Israel. Entonces, todo ello estamos viendo que está sucediendo en una cierta intensidad y en otra en mayor intensidad, y otros son también rumores de que va a haber una guerra. Entonces, todo ello conforma los desastres que estamos viendo, incluso también pues las plagas. En Estados Unidos se dice que va a haber una plaga de lo que se conoce como chicharras, esas grandecitas así que tienen alas grandes y que emiten un sonido muy ensordecedor. Imagínense miles y millones de chicharras en Estados Unidos, pues sí puede causar otras situaciones en el país. Todas estas calamidades han formado parte de la situación mundial a lo largo de la historia humana. Sin embargo, la cercanía del fin de esta era, o sea, lo que dice la palabra de Dios, y la apertura de los sellos por el Cordero, o sea, por nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 5:9, muestran una mayor gravedad como preámbulo de juicios más severos de Dios,
y de la ira del enemigo durante el tiempo de agitación mundial conocido como la Gran Tribulación, en Mateo 24:21. Hace 2 años vimos un precursor de las enfermedades cuando el mundo, bueno, ya hace más años, ahorita pues hablaríamos de 4 años, de las enfermedades cuando el mundo fue puesto en cuarentena. Cuando inició fue en el 2019, 5 años, podemos hablar, por la pandemia de coronavirus. Los informes muestran que millones han muerto a causa de esta plaga global. Sin embargo, esto no se compara con lo que la profecía revela que vendrá sobre el mundo cuando el cuarto jinete, que representa la pestilencia y otras plagas mortales, comience a cabalgar. Lo que hemos vivido es, en cierto modo, una pequeña muestra de lo peor que aún está por venir. Esto comenta Robert McNeely, basado en la palabra del Señor. Incluso se dice que el derretimiento de los polos allá en el Ártico y el Antártico, se dice que ahí incluso hay personas que han muerto por algunas infecciones ahí por anthrax. Imagínense este virus mortal, el virus del anthrax. Entonces se dice que ahí están escondidos o están puestos, que han estado inertes durante cientos y miles de años, virus que pueden matar al ser humano. Entonces que esto se vendrá, dicen muchas personas que se vendrá por el derretimiento de los polos, así que hay que estar tomado de la mano de Dios. En Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Así que esta es la profecía que dice Apocalipsis 5:9, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de abrir los rollos, aleluya, donde vienen los nombres de nosotros como hijos e hijas de Dios. Estamos escritos nuestro nombre ahí en el libro de la vida. Dice: porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza. Así que el Señor Jesús nos ha comprado a nosotros a precio de sangre. Y nosotros que somos mexicanos y tú de tu nacionalidad, por supuesto, también el Señor te ha comprado a precio de sangre, porque tú has creído en Él y le sirves de corazón. Así que el Señor viene pronto, y dice que de ellos, o sea, de nosotros, Él hizo un reino. Lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que tú eres sacerdote en tu casa, tú eres sacerdote, real sacerdocio, eres una nación santa. Hombre y mujer somos sacerdotes de Jesucristo. Así que no se te olvide lo que tienes que hacer para el Señor. Habrá una gran tribulación, dice en Mateo 24:21. Desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Así que esta es la advertencia que el Señor hace en Mateo 24, hablando nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que estar unidos más en este tiempo al Señor, unidos más a Dios, buscar la presencia de Dios, tratar de estar más reunidos en la casa del Señor todos los domingos, por lo menos una vez a la semana. Me da mucha tristeza ver que muchos cristianos no vienen a la casa de Dios. Y eso no se da solamente en la iglesia que un servidor pastorea, sino en muchas iglesias. En muchas iglesias. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra, que no se enfríe en ti el amor de Dios. Acércate al Señor. Europa y se despierta del sueño y ahora ha estallado la guerra en Europa. Este conflicto es diferente a los recientes en otros lugares como Irak o Afganistán. Históricamente, Europa ha sido el centro de las dos catastróficas guerras mundiales del siglo XX. Muchos millones de personas murieron en esos conflictos y el orden mundial cambió. Esas guerras fueron parte de la historia predicha en Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17 respecto a la sucesión de los poderes geopolíticos y sus gobernantes descritos como diferentes bestias, cuyas cabezas y cuernos tienen significado profético. El infortunado repliegue de Estados Unidos de Afganistán y ahora la violenta invasión rusa a Ucrania y ahora
han obligado a los estados europeos a replantear sus estrategias de seguridad. Alemania anunció intenciones de aumentar significativamente su gasto militar e incrementar sus fuerzas armadas. Cualquiera que conozca de historia sabe que el poder de una Alemania armada en el corazón de Europa siempre ha sido una sombra siniestra. Entonces nosotros, conociendo todas estas cosas y la historia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, eso se refiere aquí cuando habla el hermano acerca de Alemania, vemos que pues ha hecho guerra y guerra en serio. Incluso pues Rusia celebra creo que el 9 de mayo el desfile sobre de la victoria rusa sobre el ejército ucraniano, y eso da el fin de la guerra mundial. Entonces ellos festejan este desfile el 9 de mayo, que es muy famoso en el mundo. Pero pues aquí vemos que no nada más está peleando Ucrania, sino que otros países llamados de la OTAN están apoyando a Ucrania para que pelee contra Rusia. Entonces, no nada más es una guerra ucraniana, sino se dice que es una guerra de los demás países también. Y vemos aquí en este mapa que pues hay guerra en Kiev, en Yargiv, en Poltava, en Kramatorsk, en Mariupol, en Verdiansk, en Dnipro, en Gerson, en Odessa, en Lviv. Entonces, todas esas partes es donde está habiendo guerra, desgraciadamente, dentro de Ucrania. Otra cuestión que está pasando también es la neutralidad de algunos países que se está acabando, se está desvaneciendo. Algunos países como Finlandia y también Finlandia y Suecia son países neutrales. Entonces ahora la neutralidad se dice que ya se está acabando porque están yendo al lado de la OTAN. Dice Finlandia, que no es un miembro de la OTAN, y Suecia, que es neutral, se alinearon sólidamente con Occidente en contra de Rusia, y por primera vez las mayorías en ambos países ahora están a favor de pertenecer a la OTAN. Ellos no eran de la OTAN, ahora pertenecen, o la intención está de pertenecer a la OTAN. Ambos están enviando armas a Ucrania. Richard Fontaine de The World That Putin Has Made, el mundo que ha creado Putin, el 11 de marzo del 2022, que es un artículo que él escribió. También agregó, dice que Putin intenta detener la expansión de la OTAN, hacer retroceder los avances de la alianza y ejercer dominio sobre lo que él considera la esfera de influencia rusa. Pero es más probable que el resultado sea lo opuesto. Su guerra podría finalmente causar un mayor fortalecimiento de la OTAN, haciendo que se unifique más, que se arme mejor y que efectúe sus despliegues militares más cerca de Rusia, o sea que la guerra la lleve más cerca de Rusia. Incluso se dice que hay algunos ejercicios militares ahí en Polonia, que está en la franja con Rusia. Por décadas, cuando los miembros de la Unión Europea debían lidiar con Rusia, generalmente se dividían en dos bandos, oriental y occidental, según su ubicación respecto a ella. Recordemos que hubo también una Alemania occidental y una Alemania oriental. La oriental era la comunista y la occidental era la capitalista. Y pues ese muro se quitó y ahora pues son una sola. Ahora afrontan los problemas por medio de una cooperación conjunta. Una guerra terrestre en el continente bien podría haber contribuido al surgimiento de una nueva Europa. También en base a la guerra se dice que se avecina una escasez incluso mundial. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los proveedores de productos agrícolas más grande del mundo. Uno de los que proveen a muchos países. Otra diferencia entre esta invasión rusa y otros conflictos recientes es la posibilidad de una escasez masiva de alimentos en todo el mundo. Ucrania y Rusia producen más del 20% de los cultivos de cereales del planeta, fíjense, y suman alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Las naciones en desarrollo más pobres de África, Asia y Oriente Medio dependen grandemente de este suministro de alimentos. Por eso se dice
que puede haber una escasez mundial. Naciones como Kenia y Egipto importan granos esenciales de esa región, pero los ucranianos no van a sembrar mucho, si acaso lo hacen porque este año apenas están luchando por sobrevivir ellos mismos, o sea, se ha dejado de sembrar, por supuesto, por causa de la guerra. Además, las sanciones a Rusia impedirán que éste pueda comerciar. La cadena de suministro de alimentos se interrumpirá aún más, haciendo que la gente sufra y muera de hambre. Algo que agrava mucho más el problema es el hecho de que Rusia y Ucrania también se encuentran entre los mayores exportadores de fertilizantes del mundo. Así que no nada más son proveedores de semillas, sino también de fertilizantes en el mundo, y esos suministros se reducirán por las mismas causas. Los costos de los fertilizantes ya se están disparando en todas partes, lo que conducirá a mayores costos y menor rendimiento de los cultivos. Eso también viene aquí en el artículo. ¿Y qué sigue? Dice este hermano. ¿Y qué sigue entonces? Darris McNeely dice, ¿y qué sigue entonces? En Daniel 11 contiene la profecía más larga y detallada de la Biblia. A partir del versículo 40 describe específicamente los sucesos del tiempo del fin. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, en relación a Jerusalén, contenderá con él un futuro rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, la tierra de los edomitas y la tierra de los moabitas en los tiempos bíblicos, y la mayoría de los hijos de Amón, los amonitas. Eso viene en Daniel 11, del 40 al 41. Esta crucial profecía detalla la invasión del Medio Oriente por un poder llamado el Rey del Norte. La historia y la profecía identifican a este poder como un sucesor de los sirios, los griegos y los romanos. Un renacimiento del Imperio Romano, el tiempo del fin centrado en Europa. El Rey del Sur es una potencia con sede en el Medio Oriente y en el norte de África, y probablemente se trate de una confederación de estados árabes musulmanes que investirán o atacarán a esta potencia del norte, provocando una represalia. Este poder europeo del norte luego invadirá la tierra gloriosa, refiriéndose a Jerusalén, la tierra santa de Israel y Jerusalén. Probablemente habrá una conexión religiosa con este hecho, como lo indican otras profecías. Y vemos ahí en Daniel 11, del 40 al 42, yo tengo la Reina Valera 60, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Pues ahí está esta profecía que viene en Daniel 11, del 40 al 42, en este caso, ¿no? Aparentemente Rusia juega un papel en la profecía de Daniel 11 con respecto al rey del norte, que entonces se encontrará en el Medio Oriente. El versículo 44 dice que las noticias del Oriente y del norte lo atemorizarán. Esto podría significar tanto el Oriente como el norte, o la dirección combinada nororiente, para lo que no existía una palabra específica en el idioma hebreo en el que escribió Daniel. De cualquier manera, Rusia está al norte de Israel y la región circundante, así como al nororiente, y se extiende por toda Asia. La invasión de Tierra Santa por parte del rey del norte tendrá un efecto dominó en otras partes del mundo. Las naciones musulmanas que rodean a Jerusalén, cerca o lejos, probablemente considerarán esto otra cruzada contra el Islam y reaccionarán. La tradición musulmana todavía considera su conflicto en Europa y Occidente como parte de la interminable yihad o lucha por la supremacía. Entonces aquí hace alusión también a los países musulmanes que están alrededor de Israel, que ahorita pues están contendiendo algunos. Ahí vemos la Franja de Gaza, que los palestinos, y también Irán, Yemen, que han contendido pues también, y algunos países están defendiendo a Israel también.
Otras profecías en Apocalipsis describen dos importantes avances de tropas desde el oriente que incluyen el río Éufrates, límite oriental del antiguo imperio romano. Los ejércitos avanzarán sobre Tierra Santa en preparación para lo que se describe como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en Apocalipsis 16:14. Pues aquí está y vemos ahí un mapa acerca de Israel y la franja de Gaza, donde está ahorita pues la guerra entre Gaza e Israel. Este es un artículo, recordemos, de Darry McNeely de Iglesia de Dios Unida, que es una asociación internacional. Y concluyendo el artículo de este hermano McNeely, y por último está la identificación de Rusia en los tiempos de la Unión Soviética con el ejército de Gog y Magog, y como lo describe el profeta Ezequiel y el mismo libro del Apocalipsis, enemigo de Israel que arrasaría con él antes de que Dios mismo interviniera a su favor para a su vez derrotarlo y restaurar a Israel a su condición ideal, algo que actualmente está muy lejos de ser verdad, pues Rusia tal vez mantenga a su alrededor un aura de protagonismo geopolítico dependiente, como ya lo señalamos, de glorias pasadas, que en la realidad ya está muy lejos de tener, pues económicamente hablamos, es superada de lejos no solo por Estados Unidos y China, sino por casi todas las naciones más relevantes de Occidente, y su protagonismo desproporcionado tal vez se deba solo a su arsenal nuclear, en momentos en que la misma empobrecida Ucrania le está ofreciendo una férrea resistencia, haciendo que Rusia, más allá de su sobredimensionado impacto mediático, se vea abocado o abocada cada vez más a ser un personaje de segundo orden en la geopolítica mundial, algo que Putin quiere a toda costa evitar. Bueno, pues esa es la opinión de este hermano acerca de la invasión de Gog y Magog, que viene en Ezequiel del 38 al 39. Y ustedes lo pueden leer, lo pueden citar ahí, ¿okay? Donde muchos países van a pelear contra Israel, y se dice que pues Rusia es uno de ellos. Pues gloria a Dios, esta es la parte profética, eclesiástica y profética acerca de la guerra en Ucrania. ¿No? El deseo de nosotros es que esta guerra termine y que haya paz en el mundo, que haya paz en Ucrania, que haya paz en Rusia, que haya paz en los corazones. Recordemos que nosotros somos cristianos y que amamos a nuestro prójimo. Tenemos que bendecirles y tenemos que desear lo mejor de parte de Dios, que Dios esté en sus corazones, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y les ama a todos por igual y quiere que todos procedan a arrepentimiento. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas, y que este tema sea para estar más cerca de ti, Señor, sea para estar más cerca de tu presencia, de tu amor, y sea para que nuestros focos rojos, Señor, espirituales, se enciendan y que nos digan: es tiempo de estar más cerca de Dios, es tiempo de estar más cerca de Jesucristo. Ya no es tiempo de estar lejos de Dios ni jugando a la iglesia, es tiempo de estar cerca de Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo. Te pedimos que estas guerras cesen, Señor, que estas guerras se acaben en el nombre de Cristo, aunque sabemos que son proféticas muchas de ellas, pero Señor, viene pronto en la predicación del Evangelio en todo el mundo. Señor, ayúdanos a predicar tu santa y bendita palabra, y dar testimonio de que somos tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús te pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento en los corazones. Bendecimos a Rusia, bendecimos a Ucrania, bendecimos a sus gobernantes y deseamos la paz en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, pues Dios me los bendiga, y ha sido un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto, y pues también concluir este tema. Y espero que ustedes lo aprovechen, y que todo lo que leamos aquí ustedes lo indaguen, lo lean también, lo escudriñen, como dice la palabra de Dios, y lo lleven a su vida, y no dejen de congregarse en el nombre de Jesús. Les esperamos en la casa de Dios. Que Dios me los bendiga.